Bueno, es poco el número de días. De todas maneras, yo creo que si se cumplen con estas medidas que fueron establecidas por las autoridades, habrá una tendencia al finalizar esos 9 días para que nos dé una idea de si estas medidas fueron útiles o no para disminuir el número de casos positivos. Doctor, ¿cuál es la situación en estos momentos? Por lo menos ustedes están trabajando en el Hospital Provincial del Centenario. ¿La capacidad está completa? Absolutamente. Simplemente ratificar lo que todo el mundo sabe del colapso sanitario, de una ocupación de camas en terapia intensiva del 100%, de la dificultad con el recurso humano. Todo el mundo sabe que podemos tener nuevos respiradores, más camas, pero si no hay quien los atienda adecuadamente, o sea, personal calificado, es lo mismo que la nada. Doctor, si esto fuese un movimiento telúrico, lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, uno tiene que tratar de entender que de acuerdo a la violencia o a lo virulento que sea ese movimiento en el epicentro, serán las repercusiones de lo que pase después. En caso de haber seguido como veníamos, íbamos a ¿qué número de contagios? No te puedo decir exactamente el número de contagios, pero sí a que esta catástrofe se perpetúe y vivir situaciones que uno no quisiera vivir, como pasó en otros países, y tener esas imágenes tremendas que veíamos de lo que ocurre en la India, ocurrió en Brasil, en Ecuador, donde se apilaban los muertos en las calles. Yo creo que íbamos a ese camino, lamentablemente. Con 9 días usted dice que es probable que no alcance, teniendo en cuenta que lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de hace 15 o 20 días. Exacto. Yo, bueno, no soy autoridad sanitaria ni epidemiólogo, lo que siempre digo, pero de todas maneras, insisto, si las medidas se cumplen como se deben cumplir y todo el mundo sabe qué es lo que debe hacer, podrá haber una tendencia. Yo no creo que alcance 9 días, pero sí como para tener una idea, si dentro de 9 días el número de contagiados disminuyó a la mitad, evidentemente las medidas van a ser efectivas y tal vez eso sirva a las autoridades para proyectar en un futuro cómo continuar con las medidas. Doctor, no lo quiero poner en un lugar incómodo a opinar acerca de declaraciones que hacen a veces los funcionarios políticos, pero sí preguntarle por números en cuanto a la cantidad de intensivistas que hay en la ciudad de Rosario y en algunas ciudades de la provincia, teniendo en cuenta que a veces se anuncian más camas y más respiradores, como si un respirador fuese un electrodoméstico, y en realidad necesita de gente capacitada, jerarquizada en su trabajo, con mucha experiencia, y no hay. No hay ningún compromiso, simplemente decir que un equipo para asistir a un paciente crítico, sea el respirador, bueno, toda la infraestructura que se necesita, tiene que ser manejada en forma adecuada. Se necesita una capacitación, un recurso humano altamente calificado para atender a los pacientes. Bienvenidas sean las camas, bienvenidas sean los respiradores, pero también sería bienvenido si tuviéramos el número de personal, insisto, calificado para atender a estos pacientes, pero la realidad es que no hay ahora y no había de antes. Es toda una historia que habrá que revisar en algún futuro inmediato de por qué no tenemos ni médicos, intensivistas o enfermeros o kinesiólogos que se dediquen más a la atención de los pacientes críticos. En una ciudad como Rosario, que supera largamente el 1.000.000 de habitantes, ¿cuántos intensivistas hay? Registrados en el Colegio de Médicos hay 201, pero seguramente de ese número hay que estén en actividad, calculo entre un 60 y 70%, no todos están en actividad. Por cuestiones de edad, jubilación, o jubilación en la parte pública, están haciendo otras cosas. La actividad del terapista cansa y muchas veces terminan dedicándose a otra cosa a pesar de que estén matriculados como terapistas. Probable entonces que de los 200 o 201 intensivistas que están registrados pueda haber 130 en funciones. Probablemente, sí, el número exacto no te lo puedo decir, lo que es seguro es que hay pocos. Y en el resto de la provincia y en otras provincias sucede algo similar. ¿Y hay en la provincia, por ejemplo, ciudades importantes que tienen un solo intensivista? Exactamente, hay ciudades como Reconquista donde hay 1 o 2 intensivistas. Y es un número que preocupa demasiado y que ya, insisto, en un futuro
inmediato habrá que revisar con las autoridades qué es lo que está pasando. Lo último, doctor, si usted pudiese hablarle a la sociedad, a la gente, a aquellos que todavía tal vez no toman conciencia o creen que se les está cercenando la libertad a partir de las medidas que se han tomado, ¿qué le diría a partir de su experiencia, de lo que están viviendo ustedes y de lo que no ve la gente? Insisto lo de siempre, nosotros estamos viviendo una realidad tremenda dentro de la unidad de terapia intensiva. Recién diste el ejemplo del terremoto. El terremoto lo vivimos dentro de terapia intensiva, afuera no se ve. No es como un terremoto que en un país todo el mundo se queda sin luz, sin gas, sin agua. Yo creo que en este momento mi idea es que todos nos acompañemos, que seamos solidarios y que hagamos las medidas que nos imponen, porque es una cuestión de necesidad, y nos acompañe para que no haya una catástrofe sanitaria, para que no aceptemos una nueva normalidad que yo creo que sería catastrófica, y que bueno, que todo el mundo entienda, la mamá que no puede llevar el nene a la escuela, que entienda por qué es, el chico que se quedó sin trabajo, que entienda y que alguien lo tiene que ayudar, alguien lo tiene que ayudar, no me queda la menor duda que alguien tiene que hacerse responsable de eso. Y que los chicos que tenían planeado ir al gimnasio esta semana, no pasa nada, y el que tenía que festejar el cumpleaños, que se la aguante, porque está colaborando para que esto no sea una catástrofe sanitaria, o yo creo que ya lo es, pero para que no se perpetúe en un futuro. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen mediodía.